Érase una vez, después del regreso del pueblo de Israel del exilio babilónico, un hombre llamado Ageo, profeta del Señor, fue llamado a hablar a su pueblo en un momento crítico de su historia. Jerusalén, la ciudad santa, había sido devastada, y aunque los exiliados regresaron con la esperanza de restaurar su tierra y su relación con Dios, sus prioridades comenzaron a desviarse. El templo, el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, seguía en ruinas, un recordatorio visible de la conexión quebrada entre Israel y su Creador. Sin embargo, en lugar de dedicarse a la tarea de reconstruir el templo, los israelitas se enfocaron en construir y adornar sus propias casas. Cada uno estaba ocupado embelleciendo su propio hogar, buscando su comodidad y bienestar personal, mientras la casa de Dios permanecía desolada. Parecían estar cómodos, pero en realidad, sus vidas carecían de propósito y satisfacción verdadera. Este era el escenario en el que Ageo comenzó su ministerio, llevando un mensaje de Dios que confrontaría las prioridades del pueblo y los invitaría a reconsiderar su camino, hasta que un día, Dios habló a través de Ageo para confrontar al pueblo por su negligencia. El profeta transmitió un mensaje claro y directo: consideren bien sus caminos. Les señaló que, aunque trabajaban mucho, cosechaban poco. Comían, pero nunca quedaban satisfechos. Bebían, pero seguían con sed, y su dinero desaparecía como si lo pusieran en bolsas rotas. Todo esto ocurría porque habían descuidado la reconstrucción del templo, la casa de Dios. El Señor les explicó que sus dificultades no eran coincidencias, sino consecuencias de su desobediencia. La sequía que afectaba sus campos y viñedos, y la falta de prosperidad en sus labores, eran el resultado de su falta de prioridades espirituales. A través de Ageo, Dios les pidió que subieran a los montes, trajeran madera y reconstruyeran su casa, para que Él pudiera deleitarse en ella y ser glorificado. Este llamado directo de Dios sacudió al pueblo, revelándoles que sus problemas no eran solo materiales, sino profundamente espirituales, y que debían poner a Dios en el centro de sus vidas nuevamente. Y por eso, el mensaje de Ageo movió los corazones del pueblo de una manera que no se había visto en mucho tiempo. Al escuchar las palabras del profeta, el gobernador Zorobabel, el sumo sacerdote Josué y todo el pueblo reconocieron que habían descuidado a Dios y su obra. Esta revelación no solo despertó en ellos un sentido de culpa, sino también un deseo renovado de obedecer a su Creador. Por primera vez en años, se unieron con un propósito común: reconstruir el templo, la casa de Dios, que representaba su presencia entre ellos. La respuesta del pueblo no quedó sin recompensa. Dios, viendo su disposición a cambiar sus prioridades y actuar con fe, les envió un mensaje lleno de consuelo: yo estoy con ustedes. Estas palabras no eran solo una promesa de compañía divina, sino también una garantía de que sus esfuerzos no serían en vano. La presencia de Dios les daba la fortaleza necesaria para superar cualquier desafío y les recordaba que Él estaba restaurando su relación con su pueblo. El trabajo comenzó de inmediato, y cada golpe del martillo y cada viga colocada representaban más que una construcción física. Era un acto de devoción, una declaración de que Dios era nuevamente el centro de sus vidas. Este momento no solo marcó un cambio práctico, sino también un renacer espiritual, donde el pueblo reconoció que la verdadera prosperidad venía de poner a Dios en primer lugar, hasta que finalmente, en medio de la obra de reconstrucción, surgieron sentimientos encontrados entre el pueblo. Algunos de los ancianos que habían visto el esplendor del primer templo de Salomón comenzaron a lamentarse, comparando su majestuosidad con la sencillez del nuevo edificio en construcción. Esta comparación trajo desánimo a muchos, amenazando con frenar el avance de la obra. En este momento crucial, Dios volvió a hablar a través de Ageo para animar al pueblo y reafirmar su plan. El Señor les dijo: esfuércense y trabajen, porque yo estoy con ustedes. Recordándoles su pacto eterno, les aseguró que el tamaño o la apariencia del templo no determinaban su importancia. Más aún, les dio una promesa asombrosa: la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera. Dios prometió que llenaría el templo con su gloria y que a través de él traería paz a su pueblo. Además, anunció que las riquezas de las naciones vendrían a este lugar, mostrando que el propósito de este templo trascendería fronteras y generaciones. Estas palabras no solo alentaron al pueblo, sino que también revelaron un plan divino mucho más grande.
El nuevo templo no solo sería un lugar físico, sino un símbolo de la presencia eterna de Dios entre su pueblo y su deseo de redimir a las naciones. Este momento culminante aseguró al pueblo que su trabajo tenía un propósito eterno y que aunque sus esfuerzos parecieran pequeños a sus ojos, estaban contribuyendo a un plan divino que transformaría el futuro. Dios los llamó a mirar más allá de las apariencias presentes y a confiar en que su obra sería gloriosa y traerá una paz duradera. Y desde ese día, las cosas comenzaron a cambiar para el pueblo de Israel. Dios, viendo su obediencia y compromiso, les dio una nueva promesa a través de Ageo. Les recordó cómo, antes de que pusieran manos a la obra en la reconstrucción del templo, sus esfuerzos eran infructuosos. Sembraban mucho, pero cosechaban poco. Trabajaban arduamente, pero su trabajo no prosperaba. Ahora, sin embargo, con su enfoque correcto y sus prioridades restauradas, Dios prometió bendecirlos abundantemente. Desde el día en que comenzaron a edificar la casa del Señor, las bendiciones de Dios empezaron a fluir. A través del profeta, el Señor les aseguró: «Desde este día en adelante, yo los bendeciré». Sus cosechas, antes menguadas, empezaron a prosperar, y su tierra, antes árida, comenzó a dar frutos nuevamente. Este favor divino no solo restauró sus recursos materiales, sino que también trajo una renovación espiritual al pueblo. La reconstrucción del templo marcó un antes y un después en su relación con Dios. Más que un edificio, el templo simbolizaba el regreso de la presencia y el favor de Dios en sus vidas. El pueblo aprendió que, al poner a Dios en primer lugar, no solo su nación florecería, sino también sus corazones serían llenos de paz y propósito. Este acto de obediencia y devoción transformó la trayectoria de Israel, mostrando que cuando Dios ocupa el lugar central, todo lo demás encuentra su verdadero orden. La historia de Ageo nos deja una enseñanza clara y poderosa. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, nuestras acciones carecen de propósito y nuestras obras no prosperan. El pueblo de Israel había descuidado la casa de Dios, enfocándose en sus propios intereses, y como resultado, experimentaron escasez y frustración. Sin embargo, al escuchar el llamado de Ageo y priorizar la obra del Señor, no solo vieron un cambio en sus circunstancias materiales, sino que también recuperaron una conexión espiritual profunda con Dios. La reconstrucción del templo es un símbolo del compromiso de poner a Dios en el centro de nuestras vidas. La promesa de que la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera nos recuerda que los planes de Dios son siempre más grandes de lo que podemos imaginar y que su obra trasciende generaciones. La historia de Ageo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a considerar si estamos dedicando nuestras vidas a lo que realmente importa. Cuando obedecemos a Dios y le damos el lugar que merece, Él promete estar con nosotros, bendecirnos y darnos una paz que sobrepasa cualquier adversidad. Ageo nos enseña que el verdadero éxito no se mide por lo que construimos para nosotros mismos, sino por lo que hacemos para la gloria de Dios. Érase una vez un profeta llamado Habacuc, un hombre de profunda fe y compromiso con Dios, quien vivía en el turbulento reino de Judá. Era un tiempo oscuro, marcado por la violencia y la corrupción desenfrenada. Las calles de Jerusalén estaban plagadas de injusticia. Los poderosos oprimían a los débiles, y la ley parecía ser impotente, como si la justicia misma hubiese sido secuestrada por manos inescrupulosas. Día tras día, Habacuc observaba estas escenas con un dolor en el corazón, preguntándose por qué el Dios justo y santo que servía parecía guardar silencio. Angustiado, Habacuc no podía soportar más lo que veía. Alzaba sus oraciones a Dios, clamando con lágrimas en los ojos: «¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda sin que tú escuches? ¿Por qué permites que la injusticia florezca y los malvados prosperen, mientras los justos sufren y el derecho es pisoteado?» Habacuc vivía en una constante tensión espiritual, tratando de entender el propósito de Dios en medio de tanto caos. Y todos los días, su corazón se debatía entre la fe y la frustración. Mientras la violencia aumentaba y la maldad se multiplicaba, el profeta continuaba intercediendo, esperando una respuesta que calmara las tormentas en su alma. Habacuc se preguntaba: ¿cuánto tiempo más debería soportar este dolor? ¿Cuánto tiempo más el pueblo de Dios tendría que sufrir? Hasta que un día, Dios finalmente respondió a las angustiosas preguntas de Habacuc con una revelación sorprendente y aterradora.
En lugar de ofrecer consuelo inmediato, el Señor le mostró algo que estremeció al profeta. Mira a las naciones y observa con asombro. Estoy haciendo algo en tus días que no creerías, aunque alguien te lo contara. La respuesta de Dios era inesperada, pues él estaba levantando a los babilonios, una nación feroz y despiadada, como instrumento de juicio contra Judá. Habacuc escuchó con el corazón encogido mientras Dios describía a los babilonios. Eran como un viento imparable, destructores que avanzaban conquistando tierras y dejando a su paso un rastro de devastación. Sin temor a ningún rey, ni respeto por ninguna nación, los babilonios se convertirían en la vara de disciplina que Dios usaría para castigar la corrupción y la apostasía de su pueblo. La visión era aterradora, y Habacuc quedó atónito. Nunca habría imaginado que Dios permitiría que un pueblo tan cruel y pecaminoso fuera el instrumento para corregir a Judá. El plan de Dios parecía incomprensible, y sin duda sacudió la comprensión de justicia del profeta. Habacuc quedó perplejo. ¿Cómo podía un Dios santo y justo valerse de un pueblo aún más malvado para castigar a su propio pueblo? La revelación de Dios marcó un punto de inflexión, y el profeta se dio cuenta de que su lucha no solo era contra la injusticia en Judá, sino también con el misterio de los caminos de Dios, que eran mucho más altos y complejos de lo que él podía comprender. Y por eso, Habacuc se sintió aún más desconcertado y angustiado. El profeta, profundamente perturbado por la idea de que Dios pudiera permitir que un pueblo tan cruel como los babilonios castigara a Judá, se dirigió nuevamente al Señor. Con reverencia, pero también con sinceridad, Habacuc expresó sus dudas y temores. «¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, mi Dios, mi Santo? No moriremos. Pero, ¿cómo puedes usar a estos invasores impíos, que no tienen misericordia, para castigar a un pueblo que, aunque pecador, sigue siendo el tuyo?» Habacuc luchaba por comprender cómo un Dios puro y perfecto podía soportar ver a una nación tan perversa devorando a Judá como si fueran peces atrapados en una red. Cuestionaba el propósito de Dios, tratando de reconciliar el carácter justo del Señor con los métodos que él había revelado. Los babilonios se deleitaban en su propia fuerza, se enorgullecían de sus conquistas, y Habacuc no podía evitar sentir la injusticia de que un pueblo tan brutal pareciera tener la victoria. Sin embargo, en medio de su confusión, Habacuc tomó una decisión importante. Subió a su torre de vigilancia, como un centinela esperando un mensaje, y dijo: «Me mantendré en mi puesto, y estaré atento para ver qué me dice el Señor y cómo responderá a mi queja». A pesar de sus dudas, Habacuc eligió esperar con fe y paciencia, determinado a escuchar lo que Dios tuviera que decirle. Hasta que finalmente, Dios respondió de nuevo, y esta vez con una visión clara y poderosa que cambiaría la perspectiva de Habacuc para siempre. El Señor le dijo: «Escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea». Dios le reveló que la justicia no sería inmediata, pero sin duda vendría. Aun si parecía que tardaba, Habacuc debía tener fe en que la promesa de Dios se cumpliría a su debido tiempo. El Señor le habló sobre la arrogancia de los malvados y la fidelidad de los justos. El justo vivirá por su fe. Era un llamado a confiar en el propósito divino, incluso cuando las circunstancias no tuvieran sentido. Dios aseguró a Habacuc que los babilonios no quedarían sin castigo. Pronunció una serie de ayes contra ellos, proclamando que sus conquistas, violencia y opresión se volverían contra ellos mismos. Sus riquezas injustas y su abuso del poder los condenarían, y al final serían humillados. La visión también contenía una promesa gloriosa. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Dios no solo era un juez justo, sino también el Señor soberano de la creación, y su gloria se revelaría en toda la tierra. La maldad no prevalecería para siempre. El poder de los opresores sería destruido, y la justicia divina se establecería. Habacuc escuchó estas palabras, y aunque las circunstancias aún no habían cambiado, el mensaje de Dios trajo una transformación en su interior. El profeta comprendió que el plan de Dios era mucho más grande y perfecto de lo que él podía imaginar, y que la justicia llegaría en el momento preciso. La certeza de que Dios estaba al control y que la maldad sería derrotada llenó de esperanza el corazón del profeta. Y desde ese día, el corazón de Habacuc fue transformado por completo. En lugar de continuar luchando con la desesperación y el miedo, el profeta encontró la fuerza para alabar y confiar en el Señor. Habacuc elevó una oración:
una canción de alabanza y reverencia que reconocía la majestad y el poder de Dios. Recordó las obras poderosas que el Señor había realizado en el pasado, cómo había liberado a Israel de Egipto, cómo la tierra tembló ante su presencia, y cómo los ríos y montañas se doblegaron ante su poder. Habacuc expresó su asombro ante la grandeza de Dios. He oído tu fama, Señor. Me siento lleno de temor por tus obras. En tu ira, acuérdate de tu misericordia. Aunque el profeta temblaba al pensar en los juicios que se avecinaban, su fe había sido fortalecida por la promesa de que Dios estaba al control y de que todo se cumpliría según su plan perfecto. El profeta se sometió a la voluntad de Dios, incluso sabiendo que tiempos difíciles vendrían. Visualizó un futuro en el que las viñas no producirían uvas, los campos no darían alimento, y el ganado desaparecería de los rediles, una imagen de gran escasez y sufrimiento. Pero, a pesar de todo, Habacuc proclamó con valentía: aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides, aún así, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Desde ese día, Habacuc decidió confiar en el Señor como su fortaleza. Reconoció que Dios le daría la firmeza y el poder para enfrentar cualquier desafío, como los ciervos que trepan con seguridad por las alturas de las montañas. A través de la fe y la alabanza, Habacuc encontró paz en la soberanía y el amor de Dios, y su lamento se convirtió en una celebración de esperanza. La historia de Habacuc concluye con una profunda lección sobre la naturaleza de la fe en medio de circunstancias difíciles. A lo largo de su experiencia, el profeta aprendió que confiar en Dios no siempre significa entender sus caminos o ver resultados inmediatos, sino aferrarse a la certeza de que Dios es justo y soberano. Habacuc comenzó con angustia y terminó con una canción de alabanza, mostrando que el viaje espiritual de la fe implica un cambio de perspectiva. No siempre es posible cambiar las situaciones externas, pero la confianza en el plan divino puede transformar nuestra forma de enfrentarlas. Habacuc eligió regocijarse en el Señor, incluso cuando las condiciones parecían desalentadoras, porque entendió que la verdadera fuente de alegría y fortaleza no está en lo que el mundo ofrece, sino en la presencia y el poder de Dios. Este relato invita a reflexionar sobre la importancia de buscar a Dios sinceramente, incluso cuando estamos llenos de preguntas, y a recordar que su justicia y misericordia prevalecerán. La fidelidad y la confianza en medio de la prueba son lo que sustentan a los que ponen su esperanza en el Señor. ¿Sabías que la historia de Habacuc es un ejemplo poderoso de cómo la fe puede transformar la angustia en confianza? Este profeta comenzó clamando desesperadamente a Dios por justicia, pero terminó cantando alabanzas, aun cuando las circunstancias seguían siendo sombrías. Habacuc nos enseña que, aunque el mundo esté lleno de incertidumbre, la verdadera seguridad proviene de confiar en el plan soberano de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta y compártela con alguien que necesite esperanza. Suscríbete para descubrir más relatos bíblicos que muestran cómo la fe y la entrega a Dios pueden traer paz y fuerza en tiempos de prueba. Sigue conectado y déjate inspirar por personajes que encontraron propósito en medio del caos.